¿En qué año y fecha y lugar nace Chiqui Valdés? Bueno, él nació en Guanabacoa, en Cuba, en el año 1940, de madre norteamericana y padre cubano, Alfredo Valdés, y la mamá era de apellido Garris. Bien, ¿a qué se dedicaba el papá y la mamá de este? Bueno, el papá era autodidacta. Ellos llegan a Puerto Rico, él crece, estudia en las escuelas en Puerto Rico, estudió en el Junior College, hizo el bachillerato ahí en la universidad. Después Chiqui se enferma de problemas de cáncer en la sangre. Y ahí conoce a mi padrino Yoito. Y Yoito, pues de hacer santo. A Chiqui lo yumbonea Juvenal Ortega, que es mi abuelo de santo, el padrino de mi padrino Yoito. Yumbonea a Chiqui y a Gilberto lo yumbonea Domingo Gómez. Ahora, vamos a hablar de ese proceso de la enfermedad. Chiqui hace santo a los 26 años. A los 26 años. Ahora, te pregunto una cosa. ¿Él alguna vez te habló de cómo se sintió él a los 26 años con un cáncer de sangre? Bueno, él se sentía muy débil y recurrió a la santería a hacer santo. Él mejoró mucho porque después se sintió muy bien. Aparentemente el cáncer desaparece. Me yumbonea a mí en el 72. Después él hizo más de 80 santos. Después se interesó en crear un templo sobre la santería afrocubana en Puerto Rico. Chiqui era espiritista, lo tengo entendido así. Chiqui fue espiritista, tenía la vocación, pero cuando yo lo conocí a padrino, ya como para los albores del 70, 68, 70, mejor dicho, no trabajaba el espiritismo como tal. Pero siempre me hablaba de una muerta que él tenía que se llamaba Blasta Regla. Y después conoció a un espiritista cubano, más adelante, que se llamaba Casimiro Herrera, Alhuacayú, y este señor lo desarrolla espiritual, y un buen día Chiqui se posesionó con el espíritu de él, con el muerto de Francisco. Y después que pasa espíritu es que le viene Yemayá, porque él no se montó en el pilón. Y él, como espiritista, ¿nos puedes hablar algo de lo que tú... Muy buen espiritista, muy buen adivino. Háblanos de ese viaje que él hace en el 88 a Nigeria. Bueno, en ese viaje a Nigeria, él va y quiere retomar las raíces. Pues viene con ciertas ideas que no fueron muy acogidas dentro de la santería en Puerto Rico. ¿Cómo fue para Chiqui ese choque de la gente que no aceptó? Bueno, tuvo problemas y hasta hubo un babalao que empezaron a hacerle brujería, hicieron como atentado. Él tenía unos eleguaces de Iroco en la marquesina en la casa, que era descubierta, y le mandaron a robar los eleguaces de Iroco. Tuvo problemas, hasta que después pues, fue retomando otra vez la santería como tal, como se hacía anteriormente. ¿Cuál es el primer libro que escribe y publica Chiqui Valdés? Bueno, el primer libro que escribe mi padrino se llama Ceremonias Fúnebres. ¿Me puedes hablar acerca de la temática que aparece allí en ese libro? Bueno, aquí habla del lituto, de las ceremonias que se utilizan, los ingredientes que se utilizan para el lituto, cómo se hace el lituto para hacerlo. Habla de los cantos primordiales que se utilizan para el lituto. Después habla sobre la sombra fúnebre, la ceremonia de los 9 días, las sombras de Egun y todo ese tipo de parafernalia religiosa que los santeros desconocen. Y las comidas que hay que hacer para el primer día en el caso de las sombras, que están en las páginas del Instituto, las páginas como se puede mostrar en el libro. Y aquí después tiene la parte de la sombra, como debe estar en la tumba, y cosas así para que el santero tuviera como una guía. Háblame del segundo libro que escribió Chiqui. El segundo libro que escribe el padrino Chiqui, Irvino Valdés Garri, se llama Dilogún. Este fue hecho por la Sociedad de Autores Cubanos, pero este libro fue editado después que él muere, porque él murió en el 94, y aquí habla del sistema cubano de adivinación de los caracoles, antecedentes y origen, al cual explica que el Dilogún cubano, eso nace en Cuba, porque el Dilogún africano es de una sola letra, y en Cuba
se perfecciona este método adivinatorio. Y entonces le explica que nace de los Meiji Difa, pero con las historias de la santería. Y entonces le explica los órdenes positivos, los órdenes, los negativos, los positivos. El positivo en este caso, si hablamos de Yon, le viene acompañado de Oche. Oche está en orden negativo. ¿Por qué? Porque nosotros los santeros no tenemos Meijis y no se leen igual que se leen en el sistema Difa. Y por eso es que Padrino escribe este libro, para que sepan el origen del caracol, que tiene tanta perfección como el sistema de oráculo Difa. Bueno, para que las personas tengan una idea de la trayectoria de mi padrino y de lo que él hizo, le voy a leer algo sobre su vida y de los profesores que tuvo, entre ellos Reinaldo Izquierdo, cubano, su padrino José Ernesto Rosario y el doctor Lázaro Vidal. Y aquí dice, uno de los casos quizás de los más representativos, por las razones que veremos, es el sacerdote Uriarte Irmino Valdés Garri, nacido en Cuba en la década de los años 40. El destino a los orichas, según el punto de vista de cada cual, lo llevan a vivir parte de su niñez y juventud, primero a Tampa, Florida, y después a California, donde termina sus estudios de escuela superior. En el 1962 se trasladó a San Juan, Puerto Rico, y en el 1967 se inicia en la religión. Pasa 10 años de intensa práctica y estudio, y allí lo vemos convertido en Oriaté hacia 1977. Por ese mismo año decide ampliar su conocimiento científico e ingresa a la Universidad de Puerto Rico. Si examinamos su currículum vitae, encontramos que durante la década del 80 se le verá cubriendo un inmenso periplo mundial, cual misionero de esta fe vieja y al mismo tiempo nueva. En el 1980 dicta conferencias sobre esta religión en el Museo de Historia Natural de Nueva York y un seminario de la santería en la Universidad Central de Caracas. En el 1981 hace estudios de campo de la religión yoruba en Brasil y el año siguiente viaja a Trinidad y Tobago con el mismo fin. En el 1983 va a Nigeria para beber de las fuentes originales de esta religión. En el 1986 funda y preside el Centro de Estudios y Cultos Religiosos Yoruba en San Juan y produce y anima un programa sobre las mismas materias que se transmite por la emisora Radio Luz. En el 1987 hace una serie de conferencias sobre la religión yoruba en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y en el Museo de Arte e Historia en San Juan. En el año vuelve a Nigeria en un amplio recorrido por varias ciudades del país, viaje que repite el año siguiente. Asimismo ofrece un seminario en San Francisco, California. En el 1988 participa como conferencista y miembro del Comité Asesor sobre Religión Afrocubana en el primer simposio Afroamérica y su cultura religiosa celebrado en la Universidad de Puerto Rico. En este mismo año participa en el 4º Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos, celebrado en Guadalajara, México. También es nombrado asesor en asuntos religiosos de ascendencia africana del African Diaspora Research Project de la Universidad de Michigan. Más adelante vuelve a ofrecer una conferencia en el Western Addiction Culture Center de San Francisco, California. En el 89 es otro año activísimo para el profesor Valdés. Imparte un seminario sobre África y su herencia religiosa en el Caribe en la Universidad Veracruzana, uno de la religión yoruba en Nigeria y el Caribe, en el Museo de la Ciudad de Veracruz, y otro en el Centro de Asia y África del Colegio de México. Combinado siempre el Señor en el enseñar con el aprender, regresa nuevamente a Nigeria, donde dicta una conferencia en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Obafemi Awolowo de Ife. Y tal parece que en la década del 90 mantendré del mismo ritmo para el profesor Valdés. En el 90 fue conferencista invitado al Congreso Aibobo sobre cultos del Caribe celebrada en la Universidad de Austria, Viena.
Vuelve a participar como conferencista del segundo simposio de Afroamérica y su cultura religiosa en la Universidad de Puerto Rico y dicta conjuntamente con la conocida antropóloga doctora Luz M. Martínez Montiel el curso posgrado en Historia y Geografía del Caribe, organizado en la Universidad Católica de Santo Domingo, República Dominicana. Se fusionan pues en el profesor, el sacerdote oficiante de su religión, con el investigador y conferencista, no tan solo en su práctica afrocubana, sino en otros cultos y aportaciones culturales transportados de África. Los conocimientos y experiencias de Loriaté se reflejan en el tratamiento minucioso, específico y gráfico de la ceremonia litúrgica a la muerte de un iniciado a la religión yoruba. Esperamos que esta sea la primera de una serie de monografías en la que el profesor Valdés vaya tratando con temas tan necesitados de exposición, tanto para los creyentes de esta fe, que encontrarán en los mismos una base fundamental de uso y ceremonia, como para los estudiosos de distintas disciplinas estrechamente relacionadas con la entronización de las culturas africanas en América. Así consideramos el presente trabajo como un valioso aporte. Cristóbal Díaz Ayala. Este prólogo es del libro, que es de su primer libro que él hace, mi padrino, Ceremonias Fúnebres de la Santería Afrocubana. Bien, Esteban, háblame del viaje de Chiqui a Venezuela. Bueno, padrino ya había venido varias veces aquí. Yo llegué aquí en el 78, él había venido por su cuenta varias veces. Yo, desde el 78, regreso a Puerto Rico a los 5 años, para el 83. Ya en el 85, voy a dar este cuchillo, lo mando a buscar a él viene, me lo yumbonea y me lo dirige Roque Duarte, alias Imagua, Tinumí. Después padrino iba a Puerto Rico, venía, me hacía misas espirituales, yo lo llevaba a diferentes lugares. Una cosa que es importante, los discípulos de Chiqui Valdés en Venezuela, ¿quiénes fueron? Padrino no tuvo ningún discípulo. Si dar una conferencia de 8 días, tú entiendes que fue discípulo de él, es mentira. Porque para ser discípulo de una persona, esto conlleva un periodo de años de aprendizaje. En un simple curso de 8 días, usted puede conocer o aprender lo básico. Si tiene buena memoria y si tiene, si tiene el interés de aprender. Pero él no enseñó aquí a nadie, mi padrino. Él me yumbonió a mi santo. Yo trabajé mucho en su casa, en Puerto Rico. Lo vi trabajar, pero que yo sepa, él aquí no enseñó a nadie. Todos esos que dicen que son discípulos de él es mentira. Okay. Ahora vamos a hablar, Esteban, de cómo surge tu relación con Chiqui. ¿A partir de qué viene tu relación con Chiqui? Bueno, mi relación con Chiqui viene que cuando me van a hacer el santo, mi padrino quería poner una señora que hoy está viva, que se llama Coralia, o mi toqué. Y mi padrino decidió, ella no podía asistir porque tenía problemas de salud, y mi padrino decide poner a Chiqui Valdés, que era su hijado mayor, a que me yumboniera el santo. Y me yumponía el santo a mí, Yemayá. Me hacen el santo en Santiago Iglesias, Pantín, Guaynabo, Puerto Rico, el 22 de enero de 1972. Y Chiqui fue mi yumbona. Él se quedó conmigo los primeros 3 días, los otros días restantes, como fue la casa de mi padrino me bañaba todos los días. Después Chiqui vino y me buscó y me llevó a la plaza al 7º día. Para ti, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de la personalidad de Chiqui Valdés? Bueno, una persona jovial, mi padrino le gustaba comer, le gustaba darse buena vida. Me decía que por su signo, ella tenía que andar mal vestido. A veces andaba con un zapato o una chancleta, pero con el bolsillo lleno de dinero. Y después de repente vamos a comer a tal restaurante en el condado, que es una zona de rico en Puerto Rico, X cosa. Le gustaba ver televisión mucho, leer, y le gustaban los rituales, amaban la santería. Pues una vez que yo vine de viaje de Puerto Rico a Venezuela, me dijo, pon el vaso con agua, y llegó a una consulta, y entonces le encantaba que yo consultara a 10, 15, 20 personas, hicieron loco, le gustaba toda esa magia para aprender religiosa, era muy amante al santo. De él aprendí mucho de eso, de amar las piedras, de amar el santo, la liturgia, de buscar las plantas como eran, había que recogerlas sin quitarle el tallo, la raíz,
de arrancarlas bien, de lavarlas bien para hacer los brebajes para el yabó, porque eso no se puede dar con llenas de polvo. Y todo ese tipo de cosas las aprendí con mi padrino. ¿Cuál consideras tú que es la principal herencia religiosa que te dejó tu padrino? La devoción al santo y el amor. Porque él decía que todo hay que darlo completo. Si el batalá como una chiva, es una chiva, 2 gallinas, 2 palomas y una guinea. No como ahora, que lo dan incompleto. Y aprendí que después de los 3 meses completo también. Su lenguaje lleva su chivo, su pollo, o batalá sus 2 gallinas, sus 2 palomas y su guinea. No es un animal de pluma como quieren hacer la gente por cuestiones económicas. Entiendo la situación, pero hay que darlo completo porque todavía en Cuba y Puerto Rico se da todo completo. Aquí en Venezuela eso no pasa ya así. ¿Qué es lo más importante que tú recuerdas de tu padrino? Bueno, lo más importante que él, una vez le vino Yemayá, y Yemayá se montó con Yemayá y abrió una llave, y la llave salió el agua caliente, pero hirviendo salió el agua. Y Yemayá metió la cabeza y se reía, y nunca se quemó. Se le puso la cara roja, pero él nunca se quemó ni quedaron mal, y Yemayá se reía. Eso sí lo vi en él una vez que se posicionó con Yemayá. Y cosas que él hizo a muchas personas, que curó, y hizo muchas obras. A un babalao amigo mío que estuvo muy enfermo y él le hizo una obra con una piedra de changó y se la metió en la boca, abrió el carnero y se la metió dentro del carnero. Y hizo una obra rara ahí, el hombre se curó en babalao y muchas cosas que vi con él. Y lo vi trabajando espiritual a mucha gente que vino enferma y salieron bien de salud y de todo. Ahora háblame de los tiempos finales de Chico. Ya los tiempos finales, él la última vez que vino fue para el 93 a Venezuela, después va a Puerto Rico, de Puerto Rico se va a Cuba, y ya para el 1994, donde él muere, él iba a salir del aeropuerto y parece que tenía un mal olor en las cuerdas vocales o en la boca, y una doctora le dijo que se tiene que quedar en Cuba. Ahí le hacen unos exámenes, le encuentran cáncer en las cuerdas vocales, lo operan y le iban a enseñar a hablar a través del estómago, ventricularmente, y muere de tristeza. Oficialmente la causa de la muerte de Chiqui fue... Es el cáncer en las cuerdas vocales. ¿Fumaba? Fumaba mucho, se fumaba 2 y 3 cajas diarias de cigarro. ¿Qué edad tenía Chiqui cuando falleció? Ahí está la fecha del nacimiento, murió en 94, 40, 30, 70, como algunos 50 y pico de años tendría él más. ¿A quién se le puede considerar, o a quiénes se les pueden considerar los herederos religiosos de Chiqui? Herederos, bueno, aparte de sus ahijados, yo que soy uno de ellos, también soy ahijado, a una amiga que vivió muchos años en la casa de la Yuli, que tiene su nombre en internet como la muñeca Barbie. Háblame de las honras de Chiqui. Las honras pues hicieron en La Habana, en el Cerro, en el canal del Cerro, fueron dirigidas por Reinaldo Izquierdo, Omiolo Cunyá. Llegamos a Cuba, yo llegué primero, yo llegué por Viasa, Venezuela, de Venezuela, llegué a La Habana, ahí pues faltaban algunos ingredientes, yo compré el carnero de padrino, se le dio la comida, se hizo una colaboración entre todos y se hicieron las zorras que quedaron estupendas, fueron una de las mejores zorras que se hayan hecho en Cuba en aquel entonces, que se hicieron cerca de la casa de Reinaldo, donde vivió Basilia la del Cerro, en casa de la nieta de ella. Ahí se hacen las zorras, en el 95, en La Habana, Cuba. Después yo volví el año pasado y el lenguaje me pidió, le dio una carnera y un tambor al muerto de él. Y ella aprovechó y recibió el dúa. Después murió mi padrino el año pasado y le hice las honras yo a mi padrino en Cuba, a José Ernesto Rosario Miranda, Changobbi. No me está preguntando, pero le estoy diciendo. ¿Dónde reposan los restos de Chiqui? En Guanabacoa, donde él nació. No sé si fue trasladado a otro lugar, porque intentaron robarse algo de su tumba, pero creo que fue en Guanabacoa.
Mi padrino no. Mi padrino, las cenizas andan por la India. Unas palabras finales tuyas para despedir este documental. Bueno, mis palabras sí, que porque lo recuerden con mucho amor. Uno de las personas que quiso transmitir esta religión para que no se perdiera, conociera los valores que tienen de ella, y quiso transmitir eso escribiendo estos dos libros, primero la ceremonia fúnebre, después el Dilogún. Eso fue su misión, el que esto no se perdiera. No se perdiera y la gente lo entendiera como tal. Y por eso pues me parece que fue un aporte muy valioso, aparte de todas las conferencias que dio sobre esta religión. Porque no es solamente ser santero, sino saber en qué estamos, de dónde venimos y a qué vinimos. Y conocer nuestra esencia, nuestro linaje. Porque muchas personas se hacen el santo y no saben de dónde vienen, quién se lo hizo, dónde y cómo. Y viven en el tiempo porque le pusieron un título o le hicieron una ceremonia y de ahí se quedaron.